Muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión que tenemos en esta tarde de actualización, en la prevención del lavado de dinero, y sabemos entonces que este es un requisito anual según la ley 23 que establece la normativa de prevención del lavado de dinero. Por lo tanto, este requisito anual lo vamos a cumplir con esta presentación y además vamos a aprender de esta materia en manos entonces quedamos de Patricia Quintero, experta en este tema y que tiene un amplio conocimiento tanto del sector privado como del sector público de la materia de la prevención del lavado de dinero. Sería entonces Patricia la encargada de este seminario y sin más introducción los dejamos con Patricia. Recordando dos cosas, como este es un seminario tendiente a cumplir con el requisito de ley 23, quienes quieran que el certificado diga la empresa suya, por favor, mándennos un email diciendo qué empresa es la que ustedes tienen asociadas con el requisito de ley 23 para poder listar en el formulario el nombre suyo y la empresa con aras en vista de cumplir con este requisito. Sin más, entonces los dejamos con Patricia Quintero para este seminario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Inicialmente, pues agradecer el espacio que nos brindan para hacer un alto en sus labores diarias y poder actualizar cierta información que ya es por todos conocido y aunado a eso, conocer en este punto dónde se encuentra Panamá en el marco regulatorio, considerando que el escenario es propicio dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos respecto a evaluaciones internacionales como lista de países no cooperantes en el marco de prevención de blanqueo de capitales. En el curso de la presentación que tengo preparada voy a solicitar por favor que me permitan compartir la pantalla. He procurado desarrollar temas reales, ya sea de jurisdicciones extranjeras o casos prácticos que pudimos ver y que ya son noticias y son por todos conocidos y han sido judicializados y por lo tanto no existe la reserva de confidencialidad en esta instancia para poder compartirlos con ustedes y que puedan tener el escenario real de situaciones que se pueden presentar en sus empresas o en la actividad profesional que realizan como sujetos regulados con miras a poder advertir de forma oportuna o en el curso de la relación profesional o contractual algún hecho que deba ser de conocimiento de las autoridades en esta materia. Es por eso que se colocó como título Jornada de Actualización en materia de prevención tanto de blanqueo de capitales y vamos a abordar algo relacionado con financiamiento del terrorismo, tomando en cuenta que el país recientemente adecuó el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo en el capítulo 5 en esta materia porque es parte de los delitos que se combaten producto de la promulgación de la Ley 23. Bien, es importante y considerando que el blanqueo de capitales es un delito sumamente complejo y a través del tiempo así se ha podido demostrar considerando que él ha ido evolucionando y mutando con situaciones por todos conocidos, por ejemplo, el caso cuando hubo la filtración de los Vaticano Leaks, donde se pudo comprobar que el Banco del Vaticano estaba siendo objeto de depósitos de lavado de activos de la mafia italiana, incluso también de la política en su momento del presidente Chávez de Venezuela, entre un número plural pues de otros personajes a nivel mundial que estaban tratando de blanquear este dinero a través del sistema financiero. Esto no solamente se enmarca a entidades bancarias, sino que el marco regulatorio se tiene que expandir también a sectores no financieros que más adelante se les va a explicar y a mencionar porque gran parte de ellos ya ustedes lo conocen. Entonces tú dirás, si esto ocurre a la máxima autoridad para los que somos católicos, que es un Banco del Vaticano que estaba exclusivamente dirigido para utilizar el financiamiento de obras religiosas y los únicos que podían tener cuentas allí eran sacerdotes, diáconos,
y pudo ser penetrado por la mafia, realmente hay un nivel de exposición a todos los niveles que tú no te escapas. Entonces, en ese sentido, es importante pues tener este panorama y poder advertir situaciones que podemos ser todos objetos en nuestra práctica profesional y ahora con mayor razón con una repercusión a nivel sancionatorio y pecuniario con las sanciones en caso de incumplimiento. Bien, dicho esto y considerando que estamos frente a un delito, como les manifiesto, complejo, para mí siempre es importante ponerle en antecedente el origen, para que puedan tener una relación de los términos legales o de la terminología que se utiliza para definir este delito y que ustedes puedan entonces asociar y poder tener de forma clara la figura que estamos en esta tarde de hoy compartiendo. Bien, el origen del lavado de activos, creo que es lo principal. Este personaje es conocido por todos, Al Capone, y viene a colación porque él sin saberlo y sin quererlo, hoy por hoy fue el precursor, por decirlo de alguna manera, de las etapas del blanqueo de capitales. Al Capone, sin saberlo, de una forma muy astuta, necesitaba insertar el dinero producto de sus actividades delictivas dentro del sistema financiero. Estamos hablando de montos muy importantes y que iba a saltar a la vista si lo hacía de una manera no muy profesional. Entonces, a él se le ocurrió la creación de una red de lavanderías. Y esto llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven noticias, artículos o información relacionada con blanqueo de capitales, siempre van a ver o un tendedero con dólares o una lavadora o una secadora con dinero. Bueno, esto tiene su origen porque Al Capone así lo hizo en el año 1920 en Estados Unidos. Empezó a constituir una red de lavanderías y él decía, la mejor manera de lavar el dinero de las actividades ilícitas que yo realizo es mezclándolo y tratar de diseminarlo entre el dinero legítimo, producto de la actividad comercial que realizaba, y sus actividades delictivas. Y de esa forma se le pierde el rastro al dinero. Entonces, él sin saberlo, más adelante vamos a ver que dentro de las 3 etapas, Al Capone perfeccionó 2 de ellas. Y hoy por hoy se mantiene en el tiempo y es parte de las situaciones que debemos advertir y tratar de evitar ser objeto en nuestra práctica comercial o profesional de forma diaria. Fue hasta el año, imagínense, esto empezó en 1920 y fue hasta el año 70 en que la justicia americana, por primera vez en un juicio que se estaba desarrollando, utilizó la palabra lavado de activos y se ha quedado hasta la fecha de esa manera, en un proceso que se estaba siguiendo de contrabando de cocaína con carteles colombianos. Entonces, con esto ya ponemos en antecedente el delito que nuestro marco jurídico adoptó con la ley 42 del año 2000, que luego fue derogada por la ley 23, que es la que nos rige en este momento. Y para que adviertan que estamos hablando de un delito dinámico, que se ha perfeccionado en el tiempo y que se va a mantener. Y realmente los mecanismos de control lo que van a tratar de advertir de forma oportuna es cuando te encuentras frente a algún hecho o situación que debe ser comunicado a tu ente regulador, porque ninguno de los que estamos aquí somos ni órgano judicial, ni ministerio público, y mucho menos detectives. Sin embargo, tenemos responsabilidades propias por el ejercicio que realizamos en la práctica privada a nivel, ya sea de una institución a nivel comercial o como profesionales sujetos a supervisión. Bien, entonces el lavado de activos. Ya asociaron el tema de las lavanderías y el tendedero, ¿de dónde viene? Al Capone con su red de lavanderías, así que cuando vean esa imagen ya tienen una idea más clara de qué estamos tratando. Blanqueo de capitales, lavado de activos, legitimación de patrimonio, como lo quieran llamar. Todo esto es un mismo delito. En un concepto sencillo, fácil de entender, no es más que darle apariencia de licitud a un dinero sucio. ¿Por qué? Porque el origen de los fondos que se quieren lavar proviene de actividades ilegales y criminales. Y la intención final es darle apariencia de licitud
introduciendo ese dinero en el sistema financiero. En el año 2000, con el marco jurídico que nos regía antes, ya esto es un camino recorrido que tenían los bancos, las fiduciarias, las financieras, las casas de valores, las compañías de seguros. Sin embargo, del sector económico, hoy en día conocido como no financiero, habían debilidades. Había algo en materia de cumplimiento en prevención en las empresas establecidas en zona libre de Colón y ciertos reportes que tenían que tener los casinos. Es por eso que se vio la necesidad de adecuar el marco jurídico y de incluir a nuevos sujetos obligados que hoy por hoy tienen la responsabilidad a su cargo de la debida identificación de su cliente y del beneficiario final, que en algunos casos no es la misma persona. Y vamos a hablar de casos concretos y prácticos donde se puede advertir cuando tú estás frente a un cliente, pero no necesariamente frente a tu beneficiario final, que es la persona que va a hacer uso y goce del servicio que tú estás prestando. Si eres una inmobiliaria, vamos a suponer que estás vendiendo un bien inmueble, que va a hacer uso y disfrute de ese bien, o de una concesionaria de autos, el que va a utilizarlo, o si es una estructura jurídica, estaremos entonces frente a la figura del beneficiario final, el tenedor real de esas acciones en el caso de sociedad, de fideicomisos, entonces igualmente es el beneficiario de los bienes fideicomitidos. Y así atendiendo al tipo de actividad en el cual te estés desarrollando. Bien, volviendo al tema de qué se considera, además de la definición que yo les di, como lavado de dinero. Aquí tengo unos verbos que pueden aplicar a cualquier situación relacionada con nuestra práctica profesional. Adquirir, resguardar, transportar, custodiar, invertir, administrar. Puedes pegarle a todos o puedes pegarle a uno, pero al final lo que se busca es bienes ilícitos que quieres legalizar a través de las ganancias ya obtenidas de esta actividad y poder insertarlo en el sistema financiero. En ese sentido es que incluso casos concretos, tú puedes tener un prospecto de cliente o incluso un cliente que no ha cometido ningún delito, pero que en el curso de tu relación profesional se desvía del camino y empieza con ciertas prácticas que se alejan del marco de la ley. Entonces, tu deber es monitorear, que es una de los pilares de la debida diligencia, y darle seguimiento a ese cliente, atendiendo siempre y cuando pues, al nivel de riesgo que tú como sujeto obligado has determinado que tiene la prestación de tus servicios, los productos que ofreces y la categorización de riesgo de cada cliente, porque estamos claros que no todos somos iguales, atendiendo pues al tipo de servicio que yo te he solicitado, en el caso de ser, pongamos el ejemplo de una firma de abogados o de una fiduciaria respecto a los bienes que he puesto yo en fideicomiso o como garantía o para administración, en la obligación que tienes tú para estar actualizando mi información y estar requiriendo datos o documentos adicionales cuando adviertas que hay situaciones que no parecen ser cónsonas con la relación inicial que habíamos acordado como cliente-proveedor de servicio, pero que no necesariamente tienen que desencadenar en un reporte de operación sospechosa. Eso se los voy a explicar pues, más adelante con casos puntuales. Bien. Estas son las tres etapas que les mencionaba que Al Capone, sin saberlo, en los años 20, las estaba practicando. CEI, colocación, estratificación e integración. La colocación no es más que introducir esas ganancias ilícitas en el sistema financiero. El ejemplo que se coloca allí es a través de instrumentos financieros, depósitos bancarios en efectivo. Un ejemplo claro de eso. La estratificación. Para hablarles puntualmente de esto, Panamá emitió en el año 2017 una evaluación nacional de riesgo, donde todas las entidades involucradas, organismos de supervisión, unidad de análisis financiero, hubo cierta interacción con insumos muy valiosos que dio el sector privado, el Ministerio Público se desnudó
y colocó en este documento todas las debilidades que teníamos como país. Porque la idea es admitir las deficiencias que tenemos y a través de una estrategia poder abordarlas. Y se determinó que de las 3 etapas de blanqueo, una de las más utilizadas en Panamá eran las 2 últimas, la estratificación y la integración. En la estratificación que se busca son múltiples transacciones, porque recordemos que el interés principal del lavador de dinero es tratar de desviar el rastro del dinero. Ese es su interés número 1. ¿Y cómo se logra eso? A través de la constitución de múltiples estructuras con la adquisición repetitiva o compras sucesivas de bienes de lujo, de bienes inmuebles. Por eso es que la definición lo indica como la movilización de fondos dentro de todo el sistema financiero, con el propósito de crear confusión y complicar el rastro. Es aquí donde el ejemplo es propicio para decir transacciones bancarias, compras de bienes muebles o inmuebles de lujo. Por eso se vio la necesidad de incluir en el marco regulatorio a sujetos que antes no estaban regulados, como lo eran las concesionarias de autos no usados, las inmobiliarias y constructoras, corredores de bienes raíces, Zona Libre de Colón, sí, Agencia Panamá Pacífico, zonas económicas especiales, los temas relacionados al servicio profesional del abogado, cuando realiza ciertas actividades, lo mismo que el contador, no es la profesión per se la que está regulada. Los notarios, de la misma manera, formaron parte de este nuevo grupo de sujetos regulados conjuntamente con las joyerías, casas de empeño, casas de cambio, casas de remesa y ciertos bancos estatales que era necesario regular para poder sumarlos a ser parte de los actores en la prevención de este delito. Finalmente, tenemos la integración, que es cuando ya se ha logrado el objetivo. Ya le diste la apariencia de legalidad al bien que adquiriste con origen y fondos ilícitos. Entonces, ya lo que lograste en la estratificación fue la venta del bien, ya lograste la adquisición del bien de lujo, que usualmente en la práctica nosotros llegamos a ver situaciones como, por ejemplo, el lavador hasta dentro de su propio presupuesto, él tenía el margen de ganancia y pérdida. Por ejemplo, teníamos como regulados a la Lotería Nacional. Y existe una red, un grupo de personas encargados de poder verificar quiénes son los que habían tenido acceso o la suerte de ganarse el premio mayor para poder contactarlos y decirles, si el premio es de $1 millón, yo te ofrezco un millón 100, sabiendo que esos 100 están dentro de mi margen de pérdida, pero mi interés al final es llegar a una ventanilla, hacerme acreedor de $1 millón completamente lícito. Lo mismo se veía con venta de inmuebles de ciertos montos, donde al final tú veías que el precio de venta era 1, partiendo de la premisa que era una realidad distinta a la situación que vivimos hoy en día con la pandemia. Hoy, pues, definitivamente el escenario es completamente diferente, pero antes de eso, sí te podía llamar mucho la atención que si no había una necesidad real de deshacerte de un inmueble, tú estuvieses conforme con una pérdida de 50, 60 o $20,000 con un inmueble que te costó un precio superior a eso. Entonces, por eso es que les digo que el lavador al final es una persona que está tratando de buscar a toda costa insertar en el sistema financiero los fondos, blanquearlos, utilizar a profesionales como corredores de bienes raíces, corredores de seguro, con temas relacionados con pólizas, profesionales de la contabilidad o del derecho para la creación de estructuras, sociedades, que les permitan a ellos blindar o darle apariencia de licitud a los bienes de origen ilícito. Bien. Es importante hacer un antecedente de dónde se encuentra Panamá y dónde estamos en este momento y por qué el tema no deja de ser importante, porque cuando hablan de países no cooperantes, que no es más que nada que un país en lista gris, ¿eso a mí en qué me afecta? ¿O por qué le tengo yo que prestar atención a esto? Pues realmente la afectación, para que tengamos una idea, se los coloco en
situaciones reales que se pueden presentar. Panamá, desde el año 2000, ha estado con esta batalla de ser objeto de evaluación, de cumplir con un estándar, de no tener pues la cantidad de calificación óptima para poder estar fuera de una lista. En algún momento un buen amigo me llegó a decir que era una puerta giratoria, que estábamos entrando y saliendo de forma constante. Pues sí, aparentemente algo de eso hay. En el 2000, por primera vez, fuimos señalados como países no cooperantes, que eso no es más que lista gris. En ese momento, yo les hice un resumen, porque realmente los incumplimientos podían quedarse aquí para desarrollarlos toda la tarde. Los resumo en: el primero es que no contábamos con una criminalización del delito de blanqueo de capitales por crímenes distintos relacionados con droga. ¿Con esto qué quiero decir? Para tú poder ser condenado por narcotráfico, por blanqueo de capitales, tú tenías que haber cometido delitos de narcotráfico, es decir, no podía ser algo distinto a droga. Entonces, allí hubo la necesidad de ampliar la gama de delitos, y es por eso que hoy por hoy nuestro Código Penal cuenta con más de una treintena de delitos que son llamados precedentes al blanqueo de capitales. Ahí tú te encuentras el enriquecimiento ilícito, el tráfico de armas, la trata de personas, la corrupción, el contrabando, entre otros. Entonces, si tú cometías uno o más de uno de estos delitos, ya podías ser procesado por blanqueo de capitales. Antes del 2000 y en el 2000, esto no era posible. Como deficiencia número 2, era las debilidades en el envío de reportes de operaciones sospechosas. Esto definitivamente ha cambiado muchísimo y hay investigaciones que son de carácter público que hoy por hoy se están desarrollando en la esfera judicial, producto de reportes que realizaron los bancos en casos como por ejemplo Blue Apple o Odebrecht. Lo hicieron de forma oportuna y de forma completa. Mantenemos ciertas habilidades en el sector no financiero, se puede entender. Es un marco jurídico que ya no podemos decir como nuevo, porque hay profesiones como la de abogado que contaba con la ley 2 y ya tenía un cumplimiento previo, sectores como zona libre y casinos que ya también tenían un camino recorrido, pero ha mejorado muchísimo la calidad del reporte de operación sospechosa, que con eso ustedes no están necesariamente indicando que su cliente es un lavador de dinero. Por el contrario, ustedes con eso lo que están haciendo es advirtiéndole a su regulador que he visto una situación que no es normal, que no tiene justificación y que me deberá reportar. Al final del juicio no nos corresponde hacerlo a nosotros, pero sí tenemos el deber de comunicarlo y de atender de forma oportuna esa situación que nosotros debemos indagar, documentar y preguntar para tratar de ver si tiene justificación, y les voy a poner un caso concreto más adelante. Bien, la tercera deficiencia que teníamos en el 2000 era la incapacidad de intercambiar información con unidades de inteligencia de otros países y ponerlas a disposición de estas para investigación, y no se podía concretar la verificación de los beneficiarios finales, pero en este caso exclusivo de la figura de los fideicomisos en ese momento. Hoy por hoy, en plena pandemia, en el marzo 2020, Panamá aprobó la ley de registro de beneficiario final. Eso quiere decir que tú como corredor de bienes raíces tienes la obligación de entrar a una plataforma que se te asignará en algún momento para descargar y desplegar a todos tus clientes con sus respectivos beneficiarios. Lo mismo tendría que hacer todas las sociedades a través de firmas de abogados, los fideicomisos de la misma manera. Sin embargo, aun cuando tenemos esa ley, paradójicamente no se ha implementado y ya está siendo objeto de una modificación. Justamente hoy, en horas de la mañana, había sesión en la Asamblea, primer debate respecto a este proyecto que aparentemente se va a aprobar, y en mi opinión muy personal, yo considero que ya existe un número importante de leyes. Con la del beneficiario final era necesaria su aprobación, pero más que su aprobación, su implementación, y poder mostrar en efecto que nosotros, como aquellas personas que somos sujetos obligados con responsabilidad ante un regulador, las vamos a implementar.
Porque lastimosamente, ya a través del tiempo, y venimos con estos cuentos desde el año 2000, se ha podido advertir, hombre, que con la ley no es suficiente. La efectividad tú la muestras en el campo, la demuestras cuando te hacen la inspección y puedes proporcionar la información que te requieren, la demuestras cuando el número de sanciones publicadas sencillamente se ha disminuido porque hay un cumplimiento real de la normativa. Entonces, sí hay deficiencias importantes en ese sentido y más que nada debilidades en el propio sistema a nivel de organismos reguladores. La sinergia sector público-privado es fundamental, considerando que lo que ellos imponen como obligación, tú y yo lo debemos cumplir como regulados. Y en algunos casos desconocen en una parte o en gran medida la práctica habitual y las actividades comerciales que se realizan. Es por eso que el insumo y el sumarse cuando existen este tipo de propuestas de modificación es vital, porque al final del camino el que implementa la ley somos las personas del sector privado. Otra de las deficiencias que teníamos en su momento, perdón, sí, bueno, creo que con esas eran suficientes, pero ¿qué ocurre? Eso fue en el 2000. En el 2002, Gafi determinó, mira, ellos, Panamá, han abordado significativamente y han subsanado las situaciones que se advirtieron en su momento. ¿Y cómo se subsanaron? Creando y promulgando un número plural de leyes. Y por tal razón los vamos a excluir de la lista. Dentro de esos compromisos que habíamos prometido, nosotros indicamos que para el 2005, particularmente el 31 de diciembre, iba a poder estar a disposición toda la información relativa a los beneficiarios finales de personas jurídicas, señores. 2005, estamos en el 2021 y eso hoy por hoy no es una realidad. Es por eso que reitero que cuando tú asumes el compromiso de aprobar una norma, la responsabilidad principal es su cumplimiento. Y este tipo de situaciones son las que han dejado en evidencia que a través de los años no somos serios con los compromisos que adquirimos a nivel primero territorial con nosotros mismos y ya después llamémoslo extraterritorialmente a través de las jurisdicciones extranjeras, organismos internacionales que nos regulan. Cuando les mencionaba cuál es el perjuicio de estar en una lista, les voy a poner un ejemplo concreto para que vean la afectación que tenemos de forma directa ustedes y nosotros, manteniéndose Panamá en una lista que es el escenario que tiene ahorita mismo. El primero de ellos es que al ser un país listado, el riesgo de relación con este país aumenta. Y eso se lo tradujo, por ejemplo, en su día a día. Si tú determinaste que tú tienes un cliente que maneja alto volumen de efectivo, ojo, eso no es malo, eso es buenísimo. Pero en riesgo, eso representa una alerta. Tú vas a tener que monitorear a ese cliente más, vas a tener que requerirle mayor documentación y mayor información. ¿Y eso en qué se traduce? En más tiempo, en que tu recurso humano tenga que estar concentrado más en ese cliente, en monitorearlo más periódicamente. Eso al final se traduce en recurso y ese recurso cuesta. Y al costar, tú le tienes que trasladar ese precio a alguien. Pasa exactamente lo mismo con un país listado. Por eso que ustedes escuchan hoy en día que estamos perdiendo banca corresponsal, que hay bancos que no quieren tener relaciones comerciales con Panamá, porque le costamos. Porque cuando tú estás en una lista en país no cooperante, significa que tu país puede ser, digamos que, utilizado con más facilidad que otras jurisdicciones para cometer delito de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Y en ese sentido hay jurisdicciones que dicen, a mí no me interesa la banca panameña porque es que realmente ellos son 4 millones de habitantes y no representa mayor negocio para mí. Y el tener relaciones con ellos me va a costar mucho, así que sencillamente no quiero. Los que quedan por descarte van a decir, ok, como mi vecino no quiso, ahora yo te voy a cobrar más en intereses porque es que realmente tú me cuestas tenerte como cliente. Y eso nos los trasladan a nosotros. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando aquí hay muchos préstamos de organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional,
el Banco de Desarrollo, el BID, Interamericano de Desarrollo, existen políticas que indican que cuando tú realizas este tipo de préstamos, si lo haces con un país listado, los intereses van a ser el doble o 3 veces más. Y al final, ¿quiénes lo terminamos pagando? Con los impuestos, ustedes y nosotros. Entonces, esa infraestructura vial, ese complejo de salud, lo terminamos pagando más caro. Y esa es la intención final de evitar estar en una lista. Y ni de hablemos de una lista negra, eso sí es una muerte civil en todos los sentidos. Porque pertenecer a Gafi, o Gafilat, estos son unas élites. Estamos hablando de países de primer mundo, potencias económicas, que necesitamos para tener relaciones comerciales, sin lugar a dudas. Partiendo de la premisa que utilizamos el dólar como primer ejemplo. Cuando tú estás en una lista negra, se te cierran todas las puertas y las válvulas de oxígeno. ¿En qué sentido? Hay prohibición de mantener cualquier tipo de relación comercial con ese país. Todos los países que forman parte de Gafi. Regresaremos al Balboa. Y en ese orden de ideas tampoco se pueden hacer ningún tipo, los bancos tampoco tienen autorización de mantener relaciones con países en lista negra. Entonces, entiendo la preocupación de las autoridades en este momento y la necesidad de abordar las deficiencias. Sin embargo, en algunos casos creo que se están precipitando y están asumiendo compromisos más allá del alcance real que se puede dar en el sector privado, y eso lo vamos a abordar más adelante con la propuesta de modificación que en estos momentos se está debatiendo en la Asamblea. Bien, retomando el tema de la presentación, ya sabían que desde el 2005 nos habíamos comprometido a tener la información no pública, pero ese requerimiento de las autoridades de los beneficiarios finales. Situación que hoy en día definitivamente no es del todo cierta. Bien, otra evaluación. Vino con el Fondo Monetario Internacional en el año 2012. Ese resultado se publicó 2 años después, que fue hasta el 2014. Recordemos en qué escenario nos encontrábamos en ese momento. Había un gobierno saliente y otro entrante, que había adquirido un número plural de obligaciones a nivel de promesas de campaña, si quieren llamarlo de alguna forma, que necesitaba ejecutar. Y estar en lista, como les acabo de mencionar, las repercusiones que eso trae, pues digamos que afectaría el cumplimiento de esas promesas. Aquí se debe reconocer que hubo un esfuerzo significativo del sector privado, donde entendió la importancia de ser excluidos, que se logró en un tiempo récord, y es aquí donde se deroga el marco regulatorio anterior, se crea uno nuevo, se atienden todas las deficiencias que se habían señalado y que ya les he compartido anteriormente, y se suma a este nuevo grupo de sujetos obligados que hoy por hoy son sujetos obligados, que era necesario incluir en el marco regulatorio para poder sumarlos a ser parte de la solución de este problema. Es por eso que en el año 2016 se logra la salida, pero fue una salida que la alegría fue amarga y dulce, duró muy poco. En el 2016 estallaron 2 escándalos, los papeles de Panamá y el caso Odebrecht. Entonces, y han seguido saliendo publicaciones al día de hoy que lo que confirman y ratifican es que hay un problema real que es necesario atender por parte tanto de los organismos encargados en cada sector, ya sea financiero o no financiero, y por el sector privado respecto a los catálogos de servicios que ofrecemos en la plaza. Bien. Aquí les presento las obligaciones con las cuales ya ustedes tienen que estar ampliamente familiarizados porque es parte del día a día en materia de prevención respecto a los mecanismos de control aplicables. La persona enlace u oficial de cumplimiento en el sector financiero no es más que aquel responsable ante su regulador y la unidad de análisis financiero, el que va a atender los requerimientos de las superintendencias, del Ministerio Público, de la UAF, el que va a dar la cara ante una supervisión extra situ o in situ
el encargado de mantener actualizados los manuales de prevención, las matrices de riesgo, que es lo que va a determinar el riesgo que tiene tu cliente, la periodicidad con que la vas a actualizar, el responsable de monitorear todas estas actividades. Ese es el peso que tiene un enlace o un oficial de cumplimiento dentro del organigrama y el departamento de cumplimiento. La actualización, el registro y resguardo de la información. Sepan ustedes que si deciden terminar una relación profesional o comercial con quien ustedes determinen, por 5 años más les acompaña la obligación de tener ese expediente lo más actualizado posible en caso de un requerimiento de autoridad competente. Eso es parte de las obligaciones que desarrolla la Ley 23 y que debemos cumplir. La única prohibición que se establece en el marco regulatorio respecto a no atender o rechazar un cliente, más allá de las políticas que tú como sujeto obligado quieras implementar a nivel pues, de tu propio negocio, de gobierno corporativo, es entablar relaciones de negocios con algún cliente que se rehúse a proporcionar de la información para completar la debida diligencia. Sería el único escenario en el cual sencillamente la ley te prohíbe iniciar esa relación de negocio. Aquí les pongo un ejemplo claro. Debemos ser prácticos en el día a día. Hay información que realmente, si tú estás frente a un extranjero o estás perfeccionando un negocio con una jurisdicción extranjera, que en un tiempo razonable tú puedes obtener los datos que necesitas. Con esto, el cliente no se está rehusando. Existe un momento, una situación real que le impide a él perfeccionarlo, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo tú y yo. Eso no significa que te lo pueda hacer llegar en 2 o 3 días. Con la tecnología en estos momentos, hasta por correo electrónico, se puede hacer en un clic el envío. Es simplemente la prohibición cuando de forma tácita se rehúsa a proporcionarse los datos, y hemos visto situaciones ya en la práctica privada donde sencillamente el cliente te dice, es que tú tienes 13 años de trabajar conmigo y tú me vas a pedir eso ahora. O tú me conoces perfectamente bien, si nosotros somos colegas o fuimos compañeros de estudio en la universidad, no es necesario que yo te complete estos datos o que yo te proporcione tal información. En el caso en el que la persona se rehúsa. Bien, el examen especial es parte de las prerrogativas que te ofrece la debida diligencia a través de, ¿qué es un examen especial? Hay situaciones cuando tú tienes ya una relación con tu cliente de habitualidad, donde tú conoces realmente cuáles son las formas de operar o la transaccionalidad respecto a este cliente, donde tú dices, hombre, esto es algo atípico. Les pongo un ejemplo claro del sector inmobiliario. Tú eres corredora, tú tienes tu empresa inmobiliaria y tu cliente de forma quinquenal o con cada sexenio te hace adquisición de locales comerciales, porque se ha dedicado a eso, comprar los locales comerciales, poner algún tipo de negocio, y cuando ya empieza a dar algún tipo de rédito, entonces adquiere otro. O sea, ahí está, ahí no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Si ese mismo cliente viene y te hace una compra sucesiva, es decir, una tras otra, de inmuebles de uso residencial de alta gama en un periodo muy corto, eso es algo que a ti te debe llamar la atención, porque si tú conoces a tu cliente hace, vamos a poner, 15 o 20 años atrás, y se ha dedicado al tema de locales comerciales, y te los compra cada 5 años, y ahora en un periodo de un año te adquiere 5 o te adquiere 4 inmuebles, ahora residenciales, y el siguiente año te compra 4 más, tú dices, oye, maravilloso. Definitivamente la situación no está para negar el negocio, pero te toca, tú deberes preguntar y decir, a ver, este nuevo giro que se ha dado en nuestra transacción, que yo maravillosamente y encantada te vendo el inmueble, pero necesito saber el origen de estos fondos, de dónde proviene, a qué obedece. Entonces, bueno, ahí él te podrá decir, aquí están mis estados financieros del negocio, yo me asocié, hemos tenido ganancias importantes y ahora hemos decidido hacer inversiones a nivel residencial para remodelar y vender en un futuro los inmuebles. Eso es justificado, eso es razonable y eso responde a un examen especial. ¿Es inusual? Sí, pero tuvo una respuesta. Y en ese orden de ideas
es parte de lo que el marco regulatorio te exige a ti como sujeto obligado. Preguntar, documentar y justificar. Definitivamente que si no obtuviste una respuesta real y consona, tu deber también es hacer los reportes que se establecen en los artículos 49, 53 y 54, que es el reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa no tiene un periodo para ser enviado, es cuando tú lo adviertas, eso sí, de forma inmediata debes hacer el reporte. Y aquí el ejemplo que les ponía inicialmente, donde hay investigaciones que se han podido judicializar precisamente por los reportes realizados por la banca. En ese orden de ideas, con esto ustedes no están señalando necesariamente que su cliente es responsable de la comisión de algún delito. Ustedes lo que están advirtiendo es, mira, hay algo atípico que está ocurriendo con él. Yo traté de justificar y más bien traté de preguntar para él entender y que sea razonable la respuesta y que sea justificada y no lo encontré. Para mí se mantiene la inusualidad y por lo tanto mi deber es reportarlo. El desenlace que tenga ese tema no es responsabilidad mía porque yo cumplí con mi deber. Con esto también aclaro que la ley en ningún momento te está diciendo que debes suspender la relación profesional o de negocios que tengas. Eso dependerá de una decisión propia de la entidad, si así lo establece su gobierno corporativo o las sanas prácticas que están implementando. Por ejemplo, casos reales que hemos advertido en la práctica profesional de forma reciente. ¿Qué amerita un reporte de operación sospechosa? Un inmueble que tú estés vendiendo y que hay un porcentaje que tú debes pagar en concepto pues, de adelanto, y que ese 30% de un inmueble de $200,000 sea en efectivo. Y cuando tú le pidas a la persona, hombre, por una política interna no manejamos efectivo, por favor ve al banco en cheque de gerencia. No, porque no tengo cuenta de banco. O trates de preguntar, bueno, este dinero que me estás dando en adelanto, que son más de $10,000, ¿cómo lo justificas? Es que no tengo cómo justificarlo. Sencillamente los tengo y no pregunten. Eso es una operación sospechosa, sin lugar a dudas. Entonces, en cuanto a los temas de los reportes adicionales que se establecen allí, el RT, que se da los 10 primeros días del mes, de aquellas transacciones que se realicen o que las hagas de más de $10,000 o sencillamente que no las hagas. La ley ahorita mismo te permite acogerte una declaración jurada, la cual puede ser definitiva o semestral, dependiendo si manejas o no estas sumas de dinero, y que te libra de los reportes los 10 primeros días del mes. En cuanto al congelamiento preventivo, eso puede llegar en cualquier momento del mes, las veces que así lo envíe el Ministerio de Relaciones Exteriores a la UAF y la UAF a su vez a todos nosotros, y tenemos 12 horas para contestarlo. Una de las sanciones más fuertes en los marcos regulatorios de las superintendencias es con el congelamiento preventivo y el no atender y responder a tiempo este reporte. He dejado como último el tema de conocimiento de los empleados, porque el marco no solamente te pide a ti conocer a tu cliente, a tu beneficiario final, sino a tus propios empleados. Hay señales de alerta que hemos podido ver en el curso de la vida profesional, donde el empleado sencillamente no acepta vacaciones y quiere ser inamovible de su puesto y nadie se lo puede reemplazar. ¿Por qué será? A lo mejor, sí, es muy entregado y no tiene familia y no tiene perro que le ladre, puede ser. Pero por otro lado, hay alguna situación que también se pueda estar generando atendiendo al cargo que ocupa, que no necesariamente sean los lineamientos de la empresa. Entonces los empleados también tú les tienes que hacer búsqueda en los listados estos, que hoy en día existen muchísimos, no necesariamente son honorosos, para conocer con quién estoy contratando. Así que nosotros, en los casos de formar parte de alguna institución o una empresa, sepamos que podemos ser objeto de búsquedas sin ningún problema, porque el marco de regulatorio así lo establece. Bien, etapas para ser considerada una operación sospechosa. Definitivamente esto inicia con una inusualidad. El ejemplo que le puse de los locales comerciales y que luego pasó a ser residencial. Algo que no es común, es atípico. Entonces a ti te corresponde analizarlo, documentarlo, preguntar, solicitar justificación. Si esto es razonable, sencillamente quedó
con un documento en el cual se establece que no hay mérito, no presta para un reporte y que se pudo justificar, o si definitivamente no hubo manera de aclararlo, entra como un reporte de operación sospechosa y tu deber es completar toda la información que te requiere la plataforma de WAF en línea. Sepamos algo, ese reporte que tú envías es confidencial, incluso para tus propios superiores. Si tú tienes una alta gerencia, una junta directiva, tu deber es comunicar que envías tu reporte, sí, pero el detalle y el contenido del reporte es confidencial y se te tiene que salvaguardar tu integridad, tu imagen y la información. Ese reporte lo recibe la unidad de análisis financiero, emite un informe y ese informe se comparte con el Ministerio Público y el cual no puede ser utilizado como evidencia, el propio reporte. A ellos les corresponderá hacer las diligencias de rigor para judicializar o determinar si en efecto estamos frente a un delito. Pero que se sepa que esta información, la misma ley establece que es de carácter confidencial. Y pues aquí realmente el concepto de operación inusual ya se sabe que no es lo normal, no es lo atípico, pero no necesariamente es una operación sospechosa, lo pudiste corroborar, mientras que la sospechosa definitivamente no hubo manera de poder justificar el hecho, situación o transacción que se estaba ejecutando en ese momento. Bien, les mencioné que estábamos frente a personajes e historias reales y este es el caso. Este señor se llama Frank y un estafador de películas porque hicieron una serie, una película donde actuó Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Y realmente lo que él hoy por hoy es un asesor y tiene una compañía que se dedica a advertir y prevenir los fraudes. Él ahí indica que en los tiempos donde él cometió esos delitos, no existía la tecnología que tenemos ahora y que ahora es mucho más fácil cometer el número plural de delitos que en su momento ocurrieron con Frank, que fue definitivamente un caso que había que llevar a la pantalla grande. Esto fue en el año 60. Él falsificaba cheques y robaba identidades. Él pasó de ser piloto de la línea aérea Pan Am a ser doctor, a ser abogado, agente del servicio secreto y todas las profesiones las ejerció de forma real y le compraban la idea de que era todo esto que le acabo de mencionar. Al punto que él en 5 años, con 8 identidades diferentes, en 26 países, cambió un total de 2.6 millones de dólares. Estamos hablando de los años 60. Eso hoy por hoy, guardadas proporciones, estamos hablando de algo interesante. Entonces, él cumplió una condena de 5 años en la cárcel y el acuerdo fue que, como los crímenes de él fueron prácticamente perfectos, tenía que sumarse a la Liga de la Justicia, es decir, a ayudar a las autoridades, a la Fiscalía, a poder combatir crímenes como los que él estaba perfeccionando. Y de esa manera logró salir en libertad y hoy por hoy pues, es un exitoso empresario en Estados Unidos que se dedica a ayudar particularmente a las empresas de seguros en este sentido. Bien, pero no todo es internacional, porque nosotros también tenemos una realeza. Marjorie Chacón Russell, mejor conocida como la Reina del Sur, creo que habrán podido ver una novela. Ella se está disputando ese título con las mexicanas, pero Marjorie es centroamericana. Y nosotros, a través de, y esto lo comento porque esto es público, a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, le constituimos sociedades anónimas a la Reina del Sur. Nosotros, a través de las sociedades que se constituyeron, nosotros pudimos facilitarle el camino para la apertura de cuentas bancarias, para que hiciera depósitos, para que constituyera empresas, que en ese momento sí es importante mencionar, cuando le tocó la puerta a la firma de abogados, ella no era una delincuente. Ella se convirtió en delincuente en el curso de la relación profesional con Mossack Fonseca. Es por eso que el monitoreo de tus clientes es tan importante, porque definitivamente el perfil que tenía esta señora cuando inició la relación con Mossack Fonseca no es la misma con la que terminó.
Ella le lavaba el dinero a carteles mexicanos como los Zetas. Fue condenada a 12 años de prisión por lavado de dinero y narcotráfico, definitivamente. Y era conocida como la lavadora más grande de dinero de la región, con sociedades panameñas y con firmas de abogados panameñas. Entonces, estos son casos que les comparto porque están dentro de situaciones que podemos ser objetos todos. Ella no llegó siendo delincuente, en el curso se convirtió en delincuente. Y, por ejemplo, para el sector de profesionales, como lo vendría a ser los abogados que prestan servicios adicionales de agente residente, de directores nominales, la responsabilidad es mucho mayor cuando tú estás dentro de la administración de la sociedad. Entonces, entendamos que no es el simple hecho de constituir estructuras o personas jurídicas por deporte o por pensar que es un dinero fácil. Hoy por hoy la responsabilidad que involucra ser agente residente de una sociedad es muy delicada. Y el ejemplo claro lo tenemos aquí en Panamá, una firma muy próspera y de trayectoria de muchos años, sencillamente no existe. Y seguimos siendo estigmatizados por malas prácticas que en su momento se dieron y que no queremos reconocer, que en el tiempo funcionó, pero ya hoy por hoy tú no puedes pretender el nombre de sociedad anónima, eso ya tiene que cambiar. Ya tú no puedes tener en una cuenta de banco ningún tipo de acción al portador, todo tiene que ser nominal y estamos encaminados en cumplir a través de llegar a esa vía. Entonces, el pretender seguir aferrados a un sistema que ya ha sido altamente probado, que no ha sido el más efectivo, hay que reconocer también cuando definitivamente debemos darle un giro al negocio y poder reconocer cuando hay situaciones que deben cambiar. Y el tema de la prestación de servicios de portafolios legales es algo que debe ser ampliamente discutido y guarda relación directa con gran parte de las modificaciones del proyecto de ley 624 que está siendo objeto de revisión y próxima aprobación, pero que impacta a todo el mundo. Va a impactar al corredor de bienes raíces, al del seguro, al contador, a la fiduciaria, va a impactar absolutamente a todos por igual. Bien. Aquí yo les voy a presentar, y esto es un video que me pareció muy interesante. Yo conozco a los fiscales que estuvieron involucrados en esta causa, lo comparto con ustedes porque realmente se ve cómo el crimen organizado penetra a todos los niveles. No les quiero adelantar, pero ahí hay sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros, personas distinguidas. Esto se dio en Argentina, que usted pensaría, que lo último que tú pensarías es que están involucrados con una causa de blanqueo y lavado de dinero y realmente estamos todos expuestos a este tema. Entonces, sí me permito compartirles por unos minutos este video para que todo lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo que hemos destinado lo podamos graficar con esta investigación y ven lo importante que es la documentación y todos los actores, no solamente a nivel de la banca o a nivel de fiduciarias o financieras, sino el engranaje de la concesionaria de autos, el de la empresa joyería, el de la firma de abogados, el del inmueble. Al final todos han aportado información que permitió el desenlace de la causa Carbón Rojo, que si lo quieren lo pueden compartir y lo pueden ver a través de YouTube, que es un caso muy, muy interesante. Perdón, por favor me confirman si ahora sí lo escuchan. Sí, ahora sí se escucha. Gracias. Perfecto. Lisboa, un cargamento de carbón vegetal que en su interior tenía ocultos paquetes de clorina. Bien, con esto quiero pues cerrar más o menos el tema referente a blanqueo de capitales con una causa real, con una investigación que en efecto terminó en condena, donde ustedes pueden ver personas muy prominentes de ese país. Estamos hablando de una firma de abogados que representaba este señor de mucha trayectoria, de muchos años de prestar servicios legales
y sin saberlo a través del tiempo se pudo corroborar que estaba y era la mente criminal detrás de la causa Carbón Blanco. Entonces, con esto lo que quiero manifestarles es que el delito de lavado de activos realmente tú no puedes estigmatizar que solamente ocurre en ciertos estratos o a ciertas esferas. Todos estamos expuestos a ser mal utilizados por estos delincuentes. O sea, utilizaron al Banco del Vaticano. De allí en adelante, pues realmente la exposición es importante, ya sea que seas un corredor de seguros, un corredor de bienes raíces, un contador, un abogado, estés brindando asesorías para la estructuración de algún tipo de sociedades, vendas inmuebles. Es por eso la importancia de el conocer a tu cliente y el poder identificar las actividades que se están realizando con la prestación del servicio mediante la cual te contrataron. Entonces, bien, les pongo la recomendación 10 del GAFI porque ha sido la piedra angular para el marco de prevención cuando se promulgó la Ley 23 y es lo que debemos hacer al día de hoy. Y como parte de las obligaciones que tenemos son estas 3 escaleritas, la identificación y la verificación. ¿A quién? A tu cliente o beneficiario final. Y esto realmente ha costado en el tiempo, de una forma importante, lograr ese ADN de cumplimiento y ese saber que toda la documentación que te proporcionan, tú la tienes que verificar. Definitivamente, perdón, tenemos un audio por aquí abierto de alguien, un participante. Gracias. A lo que iba es que, en definitiva, nosotros no tenemos el rol de investigadores ni de Ministerio Público, pero existen mecanismos para poder corroborar que la información que tu cliente te está proporcionando, en efecto, es de fuente fidedigna. Mínimamente, tú pides documentos emitidos por una entidad financiera, por una entidad pública, en la cual tú puedes corroborar que existe una veracidad de la información que estás recibiendo. Hay casos, y se los puedo contar a manera pues muy general sin entrar en detalle, donde tengo un cliente donde perfeccionó la constitución de una estructura jurídica que tenía a su cargo la administración de un número plural de bienes y instrucciones precisas para el pago de ciertos dineros, cumpliendo requisitos puntuales que se habían establecido en el contrato, y donde resulta que una de las personas que tenía poder de administración en ausencia del titular había sido condenada en su país de origen por extorsión y por un número plural de delitos que guardan relación con la administración que se le estaba dando en Panamá de esos bienes, pero que resulta que los datos que proporcionó a mi cliente era de su apellido de casada y no de soltera. Entonces, hasta ese nivel de detalle, tú como sujeto regulado te tienes que pausar en identificar y revisar. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que podemos utilizar el apellido de soltera y no de casada, o viceversa. Entonces, para que tu oficial de cumplimiento o tú como enlace responsable puedas hacer las búsquedas y el alcance que corresponda y poder tener certeza que estás lidiando con una persona que no tiene procesos o causas criminales en otras jurisdicciones. Bien, dicho esto, en esta escala se podrá proporcionar, a ver, cómo se hace una debida diligencia, qué es lo que debemos hacer, cuál es el 1, 2, 3. Aquí está resumido en una filmina. Tú identificas y verificas la identidad de tu cliente y beneficiario final. Como segundo punto, tú realizas las búsquedas. O sea, si nosotros no somos una empresa grande que no tenemos que hacer estas contrataciones de los listados de WorldCheck o World Compliance que tienen una anualidad carísima, pues atendiendo a tu nivel a tu tamaño, tú podrías contratar o empresas que te lo hacen las búsquedas muchísimo más económicas, o simplemente fuentes abiertas. Fuentes abiertas son buscadores que tenemos a un clic a través de Google Chrome. Entonces, eso definitivamente también va a ser valorado al momento de que seas objeto de una inspección o supervisión por parte de tu regulador,
donde ellos no te van a poder exigir más allá de lo que tu tamaño te obliga a hacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque en algún momento cuando se promulgó esta ley, hubo estos cazadores de sueños que se hicieron de un número plural de contratos carísimos con herramientas que empresas realmente o no necesitaban o no estaban hechas a su medida, o simplemente se las vendieron por hacer el negocio y no tienen un uso efectivo en el día a día. Entonces, después que tú realizas esas búsquedas, tú completas, le proporcionas a tu cliente todo el formulario con la información mínima que debe contener. De ahí en adelante, lo que tú quieras agregar como sana práctica o sencillamente como parte de tus políticas internas como empresa, tienes toda la prerrogativa de hacerlo, siempre y cuando no sea menos de lo que el marco jurídico te establece, que particularmente es una debida identificación del cliente, conocer si ese mismo cliente es tu beneficiario final, el que va a disfrutar del servicio que tú le estás prestando realmente. Porque para ponerles el caso concreto, concesionarias de autos. Hay personas que van y adquieren un vehículo, no necesariamente tienen que financiarlo, o en el caso que lo financien, puede aplicar para cualquiera de las dos. Pero resulta que ellos no van a ser los que van a utilizar ese vehículo. El vehículo va a utilizarlo una tercera persona. Entonces, eso es necesario documentarlo, porque si bien es cierto, tú lo estás adquiriendo, pero el uso y disfruta de ese bien lo va a tener un tercero. En algunos casos, incluso parte de los fondos también son de ese tercero. Entonces, por eso es importante conocer y tratar de indagar un poco más cuando tú realizas una transacción comercial o estás entablando o estás prestando servicios profesionales a tu cliente. El tema de la matriz de riesgo, eso al principio asustaba mucho, particularmente al sector no financiero y a los que somos abogados, que el Excel es algo con lo que no lidiamos de forma cotidiana, pero hasta una matriz de riesgo se puede cargar en un Excel donde de forma muy completa y precisa tú puedes establecer los criterios que como profesionales nosotros podemos asesorarte, que ahorita no es el caso, y que eso te permita a ti determinar, atendiendo a tu actividad comercial y los productos que tú realizas, el riesgo que tienes tú como empresa respecto a los servicios que prestas. Por ejemplo, una casa de remesas tiene un riesgo importante, maneja alto volumen de efectivo. A eso me refiero, a identificar qué nivel de riesgo tengo yo. Pero si tú tienes controles robustos, que lo aplicas con los clientes que vienen a hacerte los depósitos, las identificaciones que tú le solicitas, el monitoreo que tienes de esas transacciones, los umbrales que utilizas como límite para poder enviar dinero diario, semanal o mensual. Ahí es donde aplican los controles que al final se va a concluir en un riesgo, que en la mayoría de los casos debería ser entre riesgo medio o riesgo bajo para no tener que estar hostigando al cliente con una actualización muy periódica. La debida diligencia, esto atendiendo al riesgo, puede ser simplificada, puede ser básica, puede ser ampliada. Eso igualmente lo va a determinar el tipo de transacción que estés realizando. Y ahí es donde se va a ver la frecuencia. Las sanas prácticas que dicen, si tu cliente es de bajo riesgo, lo puedes estar actualizando cada 5 o 3 años. Si definitivamente es riesgo alto, se recomienda que sea anualmente o cada vez que se realice algún tipo de transacción, en el caso que sea menos de un año. Y el expediente lo tienes que resguardar hasta 5 años después de haber culminado la relación profesional o comercial con esta persona, considerando que pueden haber requerimientos de autoridad competente y que es tu deber cumplir con la información que debes proporcionar. Entonces, para cerrar el tema de debida diligencia, les planteo un checklist qué es lo que debe contener ese documento, y las debilidades particulares están en identificar cuando se trata de personas jurídicas. Es donde hay mayor deficiencia por parte del regulado. Bien, en una identificación del cliente, los datos generales, es decir, nombres completos, ya saben, el antecedente este que les mostré, si es mujer, tratar de verificar si es casada, los diferentes apellidos que pueda tener, dirección, el representante legal, porque estamos frente a una persona de cliente, persona jurídica, en este caso, y los datos que tú tienes que aportar como personas naturales es de la junta directiva y los apoderados, tratar de hacerle la búsqueda lo más completa a todas las personas que forman parte de
de la persona jurídica que estás constituyendo. Entonces, en el caso del sector no financiero, tenemos la responsabilidad de identificar a los beneficiarios finales con un porcentaje igual o mayor del 25%. El sector financiero, llámese bancos, fiduciarias, seguros, casas de valores, casas de remesa, tienen que identificar al porcentaje igual o mayor del 10%. Si está diseminado, es decir, si está, no tienen números de 25 o 10, sino es del 2% de participación, el 3%, tenemos que tratar entonces de llegar al porcentaje que nos establece la ley, y eso significa que vas a tener que pedir información de más de una persona para poder cumplir con el porcentaje indicado en la norma. Y aquí es donde hay una mayor deficiencia, particularmente en las supervisiones en su momento, cuando se realizaban en la identificación de esos beneficiarios finales, porque en muchas ocasiones cuando tú estás frente a una persona jurídica, que es perfectamente legal que tenga como accionista a otra persona jurídica, nos quedamos allí. Pero nosotros debemos conocer, la norma te exige que llegues a la natural, aquella persona física de carne y hueso con nombre y apellido que tú puedas buscar y saber que no está en ninguna lista vinculante relacionada con delitos que todos queremos, que ya conocemos que se quieren evitar en este marco jurídico. En cuanto al perfil financiero, el origen de fondo es lo principal que tú debes determinar para poder identificar que en efecto es de procedencia ilícita. Al final, si a ti te presenta un estado financiero, unas declaraciones de renta, una constitución de una sociedad que tú, al hacer las búsquedas no aparece ninguna noticia vinculante, no tienes por qué pensar que los fondos son ilícitos. Pero precisamente tu responsabilidad es solicitar la información y de tu cliente proporcionarla para que tú puedas hacer realizar los alcances que la ley te exige para poder determinar en efecto si al final se puede perfeccionar esta relación profesional o comercial. En el caso de las actualizaciones funciona exactamente igual. Toda la documentación que ellos te presentan tú la tienes que validar, la tienes que revisar, tienes que hacer las corridas en fuentes abiertas, que ya les mencioné que no necesariamente tiene que ser un buscador, un contrato con alguna empresa muy onerosa, aunque hoy en día en el mercado hay una gama importante de empresas que prestan este servicio a muy buenos costos. Lo puedes hacer si eres un corredor independiente en las mismas buscadores que ofrecen ahorita mismo en internet. En cuanto pues a la actividad, es muy importante cuando se trata de personas jurídicas estar en medio del desarrollo de la actividad comercial de esa sociedad, y particularmente cuando estamos hablando de offshore, es decir, sociedades extraterritoriales que se perfeccionan en el extranjero. Eso de salida en tu matriz de riesgo se va a disparar y es un riesgo alto, no porque estén cometiendo un delito, sencillamente porque tú no puedes evidenciar o validar físicamente en una visita la actividad de negocio. Tú tienes que confiar tanto en las búsquedas que haces a través de forma electrónica como en la información que te proporcionan a distancia del negocio que se está desarrollando en otra jurisdicción. Entonces, toda esta información es necesaria para tú poder determinar el riesgo y el perfil de tu cliente y igualmente de los servicios que tú estás prestando como profesional objeto de una regulación. Bien, yo les quería mostrar igual por temas de pandemia, que todos hemos sido objeto y todavía estamos tratando de salir adelante de esta situación, los efectos que ha tenido los diferentes negocios. Todos pensaríamos que producto de la situación a nivel mundial, la pandemia llegó para el cierre de muchos comercios, situación que hemos podido evidenciar en nuestro país, y extraterritorialmente también se ha podido ver en otras jurisdicciones, pero no todo ha sido negativo. Aquí, por ejemplo, yo les presento solo a manera pues, de referencia estadísticas a las cuales tuve acceso, donde hay firmas de abogados en Estados Unidos que aumentaron en 5.1% su facturación. Localmente, tengo insumo que ha sido publicado en la Superintendencia de Bancos, donde en la banca sabemos por todos conocidos que no ha tenido pérdidas.
En cuanto a la actividad fiduciaria, que también tiene como reguladora la Superintendencia de Bancos, los fideicomisos de garantía aumentaron con relación al 2019 un 4%. Y para que tú constituyas un fideicomiso de garantía es porque está siendo objeto de un desembolso, y ese desembolso significa que tu cliente tiene la capacidad económica para hacerle frente a ese servicio que está prestando. Entonces, a lo mejor no son los números que podíamos haber esperado antes de una pandemia, pero ante la situación mundial definitivamente significa que no todo ha sido malo y hay oportunidades dentro de las situaciones que se han avecinado. La pandemia definitivamente ha demostrado que esta es parte de la normalidad. Honestamente prefiero lo presencial, yo siento que el calor humano y la interacción definitivamente nunca va a ser reemplazado por una máquina, pero la pandemia nos demostró que si tu negocio no tenía incorporada la tecnología, definitivamente no podía subsistir, porque hay muchos clientes que se mantuvieron activos, que necesitaban de tus servicios y tu capital humano, acceso a la información para poder atender a tus clientes. Así que esto es parte de las enseñanzas que nos ha dejado y que seguimos aprendiendo de este virus con el cual tenemos que lidiar los próximos años. Bien, ya como parte de los puntos finales de esta presentación, más que nada sería el tema referente a terrorismo. Si bien es cierto, a través de los documentos que ha emitido las diferentes entidades estatales consolidadas en la Evaluación Nacional de Riesgo, se determina que Panamá no tiene relación con países terroristas. En el caso de las remesas, Panamá es atípico. Nosotros más es lo que mandamos que lo que recibimos. Y los países a los cuales enviamos dinero no son jurisdicciones terroristas. No significa que no estemos expuestos a este riesgo. Les planteo un caso claro, conocido por mí, yo participé de esa reunión. Nosotros aquí estábamos prestando, nosotros me refiero a Panamá, estábamos prestando el uso de servidores en el área de Clayton. Una persona decidió hacer este negocio y allí había N cantidad de dominios conectados con el servidor de Panamá. Que resulta que parte de los dominios que se estaban utilizando con el servidor de nuestro país estaban siendo utilizados por Daesh. Daesh no es más que nada que el grupo islámico extremista del Oriente, ISIS, mal conocido por ellos como Estado Islámico, para reclutar personas. Creo que aquí nos están acompañando profesionales que pueden tener familias, hijos. Es importante que ustedes sepan ciertas tipologías que se están dando en materia de terrorismo que nos exponen a todos, particularmente al eslabón más delgado en la familia que son nuestros hijos. Así como la pandemia fue negocio y fue fructífero para ciertas actividades comerciales, lo fue para el terrorismo. Y prueba de eso está lo que pasó recientemente con los talibanes en Kabul. O sea, eso es un ejemplo claro que la actividad nunca cesó. Como la máxima del 2020 era quédate en casa, el quedarte en casa involucró que la única forma de recreación eran equipos de tecnología como las computadoras, las tablets, donde tú podías conectarte en línea, donde estabas sencillamente navegando todo el tiempo en la red. Aun cuando los talibanes o el Estado Islámico indiquen que este estilo de vida occidental es haram, o mejor conocido por ellos como, haram conocido por ellos para nosotros pecado, ellos lo utilizan porque es la vía para poder reclutar y captar a estas personas indefensas, en algunos casos los niños, pero también hay profesionales y nacionalidades diversas que no se sienten incluidos dentro de una población que encuentran esa inclusión en estos grupos radicales. A través de juegos en línea tuvimos casos de estudio reales donde se hacen pasar por niños de 8, 10 o 12 años cuando realmente está jugando con un terrorista que tiene 25 años y su intención es reclutarte a ti y llevarlos para que cumplan la misión que tienen establecido, que es pues erradicar a todos los que no pensamos como ellos. Y es por eso tan importante también la identificación y la procedencia de los fondos de las actividades reguladas.
La diferencia puntual del blanqueo de capitales y el terrorismo radica en que el origen de los fondos del blanqueo siempre será ilícito, pero en el terrorismo no. Pueden ser fondos lícitos. Cuando ustedes han tenido acceso a apoyar alguna fundación o hacer transferencias de dinero, no necesariamente esa fundación que se te está vendiendo, como el apoyo a los niños de Kabul, tienen ese fin. Pueden estar entonces con esos recursos comprando tiquetes aéreos para que niños de todo el mundo se estén dirigiendo a zonas de conflicto para ser utilizados como mártires, que es como ellos lo conocen, cuando tienen explosivos en su cuerpo y estallan ya sea dentro de un recinto o en alguna vía pública para lograr pues los fines cometidos. Con esto sí es importante que ustedes sepan que esta es una situación real, que se conoce, que se advierte, que cada vez es más frecuente, que en el año 2020 se dieron reclutamientos importantes de niños, adolescentes, de profesionales, de mujeres en etapa reproductiva, porque eso es lo que a ellos les interesa. Ellos pueden tener las esposas que puedan mantener, y a diferencia de nosotros, que tenemos 1 o 2 hijos, ellos el número mínimo son 5, porque a través del tiempo lo que quieren lograr es rebasarnos en número, y de ser así lo pueden lograr. Entonces es por eso tan importante, aun cuando se determine que no estamos expuestos como otras jurisdicciones, o que no es un delito propiamente que muy común en nuestro país, hay situaciones que definitivamente los que tengan hijos en esta edad, que estén como videojuegos electrónicos, deben considerar que son situaciones que se están dando. Y bueno, el caso que les puse en Clayton del servidor que estaba siendo utilizado y que se pudo advertir que era un dominio que había sido contratado por un grupo islámico radical para captar personas, son hechos ciertos y cada vez más evidentes en nuestras comunidades. Entonces, aquí les tengo un video breve y muy corto sobre los talibanes, porque es la tendencia al momento debido a lo que se dio. De hecho, hace unas semanas atrás estuve leyendo en las noticias que están tratando de hacer alianzas estratégicas con agencias de viajes para incentivar el turismo, que ellos ya quieren cambiar esa imagen, que no son tan radicales y que no andan por ahí latigando a las mujeres y sacrificando a niños, sino que sencillamente los vean como un estado para recrearse y aprender de cultura, que bueno, definitivamente creo que tiene que ser valiente el que compra un tiquete para ir para allá, pero es la realidad del mundo y es en lo que estamos en este momento. Así que por eso quería tocarles el tema del movimiento talibán muy breve, porque ellos no han descansado. Y aunque no sean noticia todo el tiempo, son situaciones que no estamos ajenos y que definitivamente son de preocuparse y de atender, y por eso es tan importante la identificación tanto de tu cliente como el beneficiario final. Y hoy por hoy las organizaciones sin fines de lucro en Panamá son objeto pues de supervisión por parte del Ministerio de Gobierno, que tienen que reportar sus ingresos y las donaciones que tienen objeto, pero igualmente a nivel de práctica comercial y las actividades que están siendo reguladas por el marco jurídico de la Ley 23, no escapa de esto, y es importante mencionarlo. Varias veces parecían acorralados y acabados. Todas las personas armadas que operan en la ¿Me pueden confirmar si lo están viendo? Perdón. Lo veo, pero no lo escucho bien. personas que declaraban que su objetivo era retirar a Afganistán
Quienes habían sido entrenados, financiados y armados por los Estados Unidos. Las diversas facciones islamistas iniciaron violentas muy lejos de cumplirse. Cuando tomaron el sur del país y pasaron en la televisión, los primeros 50 formado para tomar el poder es severamente castigado. Por los juicios siguen más de 1 millón de personas fueron forzadas a desplazarse. De gran escala en los Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su presencia militar en la región. De hecho, por la de grupos rivales en Afganistán y Pakistán, retomando nuevamente los talibanes en alianza con Al-Qaeda, lograron resistir sus funciones. Se produce el mayor tiene por lo menos 25.000 yihadistas. Las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Han logrado control del norte e importantes pasos fronterizos. China, territorio rico. La población afgana exasperada de las décadas de conflicto armado, la internacional resignada a Bueno, con esto queda en evidencia que nunca cesaron de hacer sus reclutamientos, de mantenerse activos y sus propósitos los cumplieron. Antes de la fecha estimada por el gobierno americano ya se habían apoderado de Afganistán.
Así que si les interesa, ellos están retomando, haciendo una fuerte campaña de turismo. Ya saben que van a respetar los derechos civiles de las mujeres y de las personas que no piensen como ellos. Bien, y ya como último, realmente sí considero importante compartir con ustedes esta información que guarda relación con nuevas obligaciones y un proyecto de ley que está siendo discutido en estos momentos en la Asamblea y que próximamente, yo pensaría que antes del final de año esto sería ley de la República, donde se suman más obligaciones de las que ya tenemos como sujeto obligado y donde actualmente, por ejemplo, en conocer la naturaleza del negocio del cliente, la ley indica que en efecto tú tienes que conocer el propósito de, por ejemplo, si tú eres un abogado y constituiste una sociedad que tiene fines comerciales, tú tienes que saber, bueno, qué actividad comercial está realizando ese negocio y tener mayor información respecto a la operativa. ¿Qué se pretende incluir ahora dentro del marco regulatorio que va a impactarnos a todos por igual? Que tú tienes que comprobar que esas actividades declaradas por tus clientes realmente las están ejerciendo. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en el sector financiero donde hay un poquito más de esa prerrogativa que tú puedas solicitarlo. Todos hemos sido objeto de actualización en temas bancarios y al final si tú no lo haces, tenemos dos alternativas: el cierre de la cuenta y la suspensión del servicio y por seguro un reporte de operación sospechosa. Pero cuando tú realizas otro tipo de prestación de servicio, hay obligaciones que igualmente vamos a tener que definitivamente complican un poco la labor de hacer negocio, que es lo que nos interesa a todos, protegiendo y salvaguardando y cumpliendo, pues definitivamente con las obligaciones que establece la norma. Entonces, es por eso que yo coloco aquí en este cuadro, como parte de un comentario personal, que la diferencia principal en el sector financiero y no financiero es que los sujetos no financieros ejecutan operaciones, las cuales algunas de ellas se perfeccionan en una sola transacción. Es decir, tú fuiste a un casino, jugaste, tiraste la moneda o pusiste el dinero en la mesa, te fuiste. Eso no es algo recurrente que a lo mejor vas a hacer al día siguiente o al mes siguiente. O si compraste una propiedad lo hiciste y la próxima la podrás comprar cuando vendas esa o cuando la hayas cancelado. O sea, se perfeccionan en una sola transacción y no es en el tiempo. Por lo tanto, la reglamentación considero yo que establecer una segmentación para cada sujeto obligado, incluso dentro de su propia clasificación en la que se encuentre, si es zona libre de Colón, si es constructora, si es inmobiliaria, y de esa manera poder aplicar obligaciones puntuales atendiendo probablemente a lo mejor a tu tamaño y que sea mucho más realista y que tú puedas probarle al regulador que estás en efecto en cumplimiento. Otra de las obligaciones que están ahorita mismo proponiendo como parte pues, de obligaciones adicionales que tendríamos está la de el seguimiento continuo de la relación de negocios. Entonces, aquí hay que hacer una división incluso de los sectores, porque es que hay información que puede tener un banco, pero que no necesariamente una financiera va a tener acceso a ella. Entonces, y mucho menos una concesionaria de autos. Entonces, al determinar que será reglamentado por el organismo de supervisión, queda a muchas arbitrariedades que no necesariamente van a aclarar lo que una ley se está limitando a decir. Otra de los cambios que están proponiendo, y que probablemente va a ser así, indica que vamos a tener la responsabilidad de monitorear las operaciones llevadas a cabo a través de las relaciones de negocio para asegurar que coincidan con el perfil profesional, las actividades de negocio, el perfil financiero y transaccional del cliente. Tenemos entonces también que realizar procesos de revisión periódico para asegurarnos que los documentos, la data, la información obtenida producto pues, de la debida diligencia sea lo más real posible. Y prestar atención al perfil financiero y transaccional. Algunas profesiones o algunas actividades que se realiza en la práctica privada tiene acceso a temas de perfil financiero, pues saber quién es tu cliente, cuánto es, cuáles son los ingresos que él recibe, pero de ahí la transaccionalidad de cómo él mueve ese dinero, no tenemos acceso a él.
Y esto es una de las obligaciones que ahora están incluyendo que debemos cumplir. Entonces, aquí la gran pregunta es el cómo lo vamos a hacer y cómo nos va a obligar el regulador a cumplir con eso en el ejercicio de cada una de la práctica profesional que nosotros tengamos. Yo pongo aquí como parte de mis comentarios que las modificaciones obedecen a cumplir estándares internacionales, pero que consideramos importante valorar que en las jurisdicciones europeas que nos gusta imitar tanto, como por ejemplo España, hay ciertas obligaciones que están dirigidas a empresas que tengan dos características. A partir de esas dos características, si tus ingresos superan los 2 millones de dólares y si tú tienes más de 10 empleados, si tú no cumples con eso, tus obligaciones en el marco jurídico son basiquitas. ¿Quién es tu cliente? ¿De dónde sacas la plata? ¿Y para qué la va a usar? Del resto, este enfoque de riesgo lo canalizas donde realmente puede haber un potencial situación de los delitos. Pero ahorita mismo estamos incluyendo a todos en un mismo grupo donde va a ser un poco complejo esa aplicación. Y definitivamente hay que considerar cómo se va a cumplir. Y por último, y pues no menos importante, considerando que los organismos de supervisión subsisten por las multas que imponen, por las supervisiones que realizan, las multas actualmente son de 5.000 a 1 millón de dólares, ahora las están elevando a 5 millones de dólares atendiendo a la gravedad de la falta. Aparte pues de la publicidad que ya todos sabemos y que existen ahorita mismo colgadas en los diferentes organismos de supervisión. Así que pues dicho esto, para que sepan que esto es lo nuevo que viene y hay obligaciones adicionales con las que probablemente vamos a tener que empezar a cumplir y sería interesante ver si esas obligaciones son a partir de la promulgación de la ley, cuando se reglamente o cuando los diferentes organismos de supervisión determinen cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, hasta que eso ocurra, creo que pues la jornada ha sido favorable porque se les ha podido mostrar casos reales, refrescar las obligaciones que ya tenemos, el cómo hacerlo, que les permite tener pues información mucho más actualizada para el ejercicio diario pues de nuestra labor en el sector privado. Así que con esto creo que vamos a dar lectura pues a algunas preguntas que entiendo. Bueno, a ver, sonido, ya, perdón. Buenas tardes. ¿Qué debemos hacer como empresa para dar el servicio? ¿Es necesario certificarse? Esto con mucho gusto se lo podemos responder, Sol. Si nos escribes un correíto, con mucho gusto te damos la información. Y bueno, si no hay preguntas al respecto, pues manden los datos de cómo quieren que aparezca el certificado a nombre pues, de su empresa o persona natural para que puedan a su vez cumplir con las horas de capacitación anual que establecen los reguladores y puedan mostrarlo en caso de una supervisión o inspección, según sea el caso. Así que con esto me despido y les doy la palabra al licenciado Urbina para que dé pues el cierre de la jornada. Muchas gracias, Patricia, y con esto entonces damos por terminado las 2 horas de capacitación que son mandatorias según la ley 23, recordándoles, amigos, que el que desee que el nombre de la empresa esté en el certificado, por favor, mándenos un email para estar seguros de poner el nombre que ustedes quieren en el certificado, más la empresa. Esto nos lo han pedido algunos que tienen que cumplir con las revisiones extra situ y las revisiones que los distintos entes reguladores están en este momento solicitando. Así que sin más, nos despedimos y muchas gracias por la atención.